Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Paso en Limpio. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero agradecerles por haber visto el primer video, por haberlo compartido y por haberlo comentado. Anoté todas sus sugerencias de temas para pasar en limpio y los voy a estar haciendo en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar en limpio el aporte solidario. ¿El qué? Seguramente lo conozcas por el nombre que le dieron los medios, el impuesto a las grandes fortunas. Si no hubiese tanta mala información o tanto ruido político, no habría mucho para pasar en limpio porque la medida es muy simple. Se está pensando en muchos países del mundo. Se trata de un aporte muy chico de un grupo mucho más chico de personas para ayudar a toda la sociedad a enfrentar esta crisis provocada por el coronavirus. Quédate tranqui, ni vos, ni nadie que conozcas, ni nadie que conozca a nadie que conozca lo va a pagar. Afecta a 9.300 personas, el 0,02% de la población. 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. ¿Están estigmatizando a los ricos? Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos. No, señor vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, tener 200 millones de pesos no es tener un poquito más que el promedio. Bueno, no sé en qué promedio se maneja usted, pero la mayoría no llegamos ni a unos poquitos miles. Además, este aporte no afecta a las máquinas de las fábricas y tampoco a las empresas. Yo creo que como el señor Funes de Rioja, hay un montón de sectores que tienen muy mala información. Por eso vamos a pasar en limpio. Lo primero que hay que saber es que durante el gobierno anterior Argentina perdió mucha plata. En otro video podría profundizar en todos los factores que hicieron que el Estado recaudara menos. Pero hoy me interesa una política en particular. En los 4 años anteriores, Macri le bajó impuestos a las personas que tenían mayores patrimonios. O sea, aportaron menos de lo que aportaban antes. Voy a explicar lo más sencillamente que pueda eso que siempre escuchaste pero nunca entendiste. ¿Cómo es que recauda plata el Estado y qué hace con esa plata? Como todos sabemos, el Estado gasta. Y esos gastos varían según las prioridades de cada gobierno. Salud, educación, seguridad, obra pública, pagar la deuda, etcétera. Esos gastos salen de los impuestos con los que contribuye la ciudadanía. Y acá seguime porque voy con dos palabras raras. Hay impuestos regresivos y hay impuestos progresivos. Los regresivos son los que pagamos todos por igual sin importar el nivel de ingreso de cada uno. Por ejemplo, el IVA. Cuando yo voy a comprar una yerba, ponele, estoy pagando el 21% de IVA. Y cuando una persona que es rica va a comprar una yerba, también está pagando el 21% de IVA. Por eso se llama regresivo. Todos pagamos lo mismo, pero me afecta mucho más a mí porque sencillamente tengo menos plata. En cambio, los impuestos progresivos son los que se cobran según el nivel de ingreso de cada uno. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, que es uno de los que bajó Macri. Para tener un país más justo sería mejor que la recaudación del Estado venga más por impuestos regresivos o por impuestos progresivos. Para mí, una opinión personal, sería más justo que quienes más tengan aporten más. Sin embargo, la recaudación del Estado argentino es totalmente al revés. Se compone en un 81% de impuestos regresivos, los que pagamos todos por igual, y solo un 19% de impuestos progresivos, los que pagan quienes más tienen. Y para colmo, durante el gobierno anterior se aumentaron los impuestos regresivos y se bajaron los progresivos. Veamos el caso de un impuesto particular que lo mencionaba antes, el impuesto a los bienes personales. Hasta el año 2015, el impuesto a los bienes personales era un 1,1% de la recaudación total del Estado. Nada. Pero durante el gobierno de Macri, eso pasó a ser 0,6% de la recaudación del Estado. Mucha menos nada. En cambio, el IVA, por ejemplo, pasó de ser del 25% de lo recaudado al 28% de lo recaudado. Le sacaron menos plata a quienes más tenían. ¿Y por qué estoy trayendo esto de ejemplo? Porque esa plata que el Estado dejó de recaudar hubiese sido muy útil en esta época de pandemia. Y segundo, porque es a esa misma gente que se benefició antes a quien ahora se les pide un pequeño aporte. Pero pará, porque ni siquiera es toda esa gente que se benefició antes. Simplemente el 1% de las personas que paga el impuesto a los bienes personales. Básicamente se le pedirá a las 9.300 personas más ricas del país, quienes tienen más de 200 millones de pesos declarados, que se copen y de corazón aporten un 2% de su riqueza o un 3,5% si tienen una bocha de riqueza. Ahora, si vos sos una de esas personas y estás viendo este video, te propongo un cambio. Tenés una alternativa. Escuchá, yo te doy todo lo que tengo y no pagás el aporte solidario. Vos me das 200 millones de pesos, yo aporto 4, encantado, y me quedo con 196. ¿Te parece? Cualquier cosa comentame y lo armamos. Con este aporte de 9.300 personas, se estima que el Estado va a recaudar 300.000 millones de pesos. Pero escuchen este dato, porque de esos 300.000 millones de pesos, la mitad la van a aportar 253 personas súper ricas. O sea, el 0,0005% de la población. Luego de que toda esta gente haga sus aportes, me gustaría celebrar y agradecerles por cubrir todos los
los gastos inesperados que tuvimos por la pandemia, pero lamentablemente no va a poder ser porque con sus aportes vamos a alcanzar a cubrir solamente el 34% de toda la plata que el Estado ya invirtió para hacerle frente a la crisis. Así y todo, pese a que el aporte es chico y las personas alcanzadas no son muchas, hay un montón de mitos circulando en los medios que buscan atacar esta medida, que es una forma de atacar al gobierno. Así que vamos a pasar en limpio estos mitos, empezando por: ¿es un nuevo impuesto? No, es un aporte solidario y obligatorio que solo realizará por única vez el 0,02% de la población. Es solidario porque va a ayudar a toda la sociedad a mejorar en esta crisis. Y es obligatorio para que se acuerden que necesitamos que nos ayuden. Pero lo van a tener que pagar las empresas. No. Y esta la escuché muchísimo, así que hagámosla más fácil y saquemos la palabra empresas de todo tipo de análisis. Las empresas no tienen nada que ver con la medida. Lo van a pagar personas humanas que tengan ellos, no sus empresas, más de 200 millones de pesos. O sea, 9.300 personas sobre un total de 45 millones. Con que las empresas reinviertan sus ganancias en el país ya nos alcanza. Y tampoco pasa tanto. Se va a incrementar la presión tributaria de la Argentina. Que no. Primero porque casi nadie lo va a tener que pagar. Y segundo porque es por única vez. Y además es un aporte. ¡Es confiscatorio! No. Yo sé que hace mucho tiempo te vienen hablando de Venezuela o de que el gobierno te quiere robar el departamento, pero nada de eso es así. Es apenas un 2%. Es como si vos tuvieras 10.000 pesos y de onda te pidan que pongas 200 y te convertís en héroe para ayudar a la sociedad. ¿No lo pondrías? Es más, ni siquiera vale esa comparación, porque si tenés 10.000 pesos y ponés 200, te va a significar mucho más que si tenés 200 millones y tenés que poner 4. ¿Pero va a impedir que los empresarios puedan invertir? No, porque el aporte no se hace sobre el capital de las empresas o sobre sus carteras de inversiones. Se hace sobre el patrimonio personal de 9.300 personas. Y ninguna empresa invierte con la plata de sus dueños. Y además habíamos dicho que la palabra empresa salía del análisis. En ningún otro país del mundo se hace. Esto es totalmente falso. En los países más desarrollados, incluso que son mucho menos desiguales que el nuestro, se está pensando lo mismo. Rusia, España, Italia, Suiza. Y por supuesto, Alemania. Ustedes recordarán cuando Merkel dijo que... Bueno, todo esto estaría bien si la plata la usaran para ayudar, pero se la van a gastar en otra cosa. No, de hecho los recursos ya están asignados y se van a gastar de la siguiente manera: 20% en provisión de insumos y medicamentos para combatir el coronavirus. Otro 20% de subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas para que se puedan mantener y mantener el trabajo que dan. Un 15% para la creación de un fondo de integración sociourbana que va a ir a mejorar la infraestructura de los barrios vulnerables. 25% en inversión de gas natural a través de YPF, que tendrá la obligación de reinvertir esas utilidades. Y un 20% para refinanciar el plan Progresar, para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan seguir estudiando y formándose. Como ven, todos los mitos con los que intentan desprestigiar esta iniciativa son fácilmente rebatibles. Se trata de que un pequeño grupo de personas que tiene mucho ayude a la inmensa mayoría que tiene menos en este momento de tanta crisis. Para que se den una idea, en otros lugares hay mega ricos que están deseosos de ayudar. Por ejemplo, estos, que le están exigiendo al G20 que les haga pagar más impuestos. Para cerrar, tienen que saber que esta es una medida que banca todo el mundo. Las encuestas dicen que hay un 68,3% que está de acuerdo, un 25,8% que no está de acuerdo y un 5,9% que no sabe. Esos números daban así antes de que salga este video. Ahora que pasamos el limpio, que sabemos qué mitos no son verdad, seguramente ese 68% se supere por mucho. Incluso tal vez cambien de posición algunos diputados y diputadas que pensaban rechazar el proyecto con extrañísimas razones. Lo primero que van a decir es que nosotros defendemos a los ricos. Las leyes se hacen para defender minorías, no importa quiénes sean las minorías. En este caso nosotros entendemos que hay que salvaguardar la inversión en la Argentina, porque la inversión genera puestos de trabajo de calidad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos pronto pasando en limpio algún que otro tema. No se olviden de comentarme qué les gustaría saber y tampoco se olviden de darle like, compartir y suscribirse y apretar la campanita y todo en este video. Muchas gracias.